Comenzaré este episodio diciendo, los mexicanos nacemos en donde nos da la gana, ¿no? Y este es un hombre naturalizado mexicano. Vamos a hablar el día de hoy de Julián Quiñones, el hombre que conquistó 2 países, ¿verdad? ¿Quién es Julián Quiñones? Él nació en un pequeño pueblo colombiano. Es el sueño de ser futbolista, ¿no? Hay historias que parecen escritas desde el nacimiento, entonces la historia de personas que nacen rodeadas de privilegios, con todo a su favor, y en el caso de Julián Quiñones no fue así, porque jugaba descalzo. Pero también existen historias completamente diferentes, historias donde niños que nacen con muy poco, pero con un sueño tan grande que termina cambiando su destino. Esta es la historia, señoras y señores, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, niñas, ¿no? De Julián Quiñones. Un hombre que nació colombiano, que entró a una segunda patria que fue México, y que con esfuerzo, disciplina y una enorme capacidad para superar obstáculos logró convertirse en uno de los delanteros más importantes del fútbol mexicano. Pero para entender quién es realmente Julián Quiñones, tenemos que regresar al principio. Viajemos al departamento de Nariño, en Colombia. Ahí se encuentra Magui, Payán. Es un municipio rodeado de naturaleza, ríos, selvas, en una región donde muchas familias trabajan duro para salir adelante y donde las oportunidades no siempre son abundantes. Fue ahí donde el 24 de marzo de 1997 nació Julián Andrés Quiñones Quiñones. Desde muy pequeño, el fútbol dejó de ser un simple juego para él. Mientras otros niños soñaban con juguetes, él soñaba con un balón. Las calles de tierra fueron su primera cancha. No había grandes estadios, no había entrenadores famosos, no había cámaras de televisión. Solo existía un niño con una energía inagotable que corría detrás de una pelota durante horas. Sus familiares recuerdan que era inquieto, competitivo y que odiaba perder. Cuando terminaban los partidos improvisados con sus amigos, muchas veces seguía practicando él solo. Su velocidad comenzó a llamar la atención desde muy pequeño. No era el niño más alto, tampoco el más fuerte, pero sí era uno de los más rápidos, y esa velocidad años después se convertiría en una de las principales armas que tendría. En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, miles de niños sueñan con convertirse en futbolistas profesionales, y muy pocos lo logran. Las posibilidades son mínimas. Se necesita talento, disciplina, sacrificio y también un poco de suerte. Julián estaba dispuesto a luchar por ese sueño. Con el paso de los años, comenzó a integrarse a equipos juveniles donde sus entrenadores notaron algo especial en él. No solamente corría, sabía definir, tenía personalidad, no se escondía en los partidos importantes, le gustaba pedir la pelota cuando el equipo más la necesitaba. Poco a poco comenzó a llamar la atención de visores y clubes. En el camino profesional empezaba a abrirse. Sin embargo, nadie imaginaba que su carrera tomaría un rumbo inesperado, porque su destino lo llevaría primero a los grandes equipos de Colombia. Su destino estaba a miles de kilómetros de casa, en un país que hablaba del mismo idioma, pero que tenía otra cultura, un país que terminaría cambiando su vida para siempre. Ese país era México. Con apenas 18 o 17 años recibió la oportunidad que podría cambiarlo todo. Muchos jóvenes tienen miedo de abandonar a su familia, cambiar de país, adaptarse a nuevas costumbres, pero los grandes sueños casi siempre existen grandes sacrificios, y Julián hizo sus maletas. Se despidió de su tierra y emprendió un viaje que marcaría el inicio de una de las carreras más exitosas que ha tenido un futbolista extranjero en el fútbol mexicano. Sin saberlo, estaba comenzando una historia que años después emocionaría a miles de aficionados, porque todavía faltaban los campeonatos, los goles, las críticas, las lesiones, decisiones difíciles, la nacionalidad mexicana, y en el momento en el que escucharía el himno nacional vistiendo la camiseta verde, todo eso aún estaba por venir. Con apenas 17 años cambió su vida, porque exacto, se unió a las fuerzas básicas de los Tigres en México.
No conocía el país, estaba lejos de su familia y debería de competir con cientos de jóvenes que perseguían el mismo sueño, convertirse en futbolistas profesionales. Fue una etapa de adaptación, disciplina y mucho aprendizaje. En 2016 fue su debut profesional. El 27 de julio del 2016, Julián debutó oficialmente con Tigres en un partido de la Copa MX. Ese día comenzó oficialmente su carrera como futbolista profesional. Aunque era un gran talento, el primer equipo de Tigres contaba con delanteros de enorme calidad, por lo que conseguir minutos era complicado. Eh, Como no jugaba y muchas veces se pasaba en la banca, Tigres lo prestó a los Venados en el 2016 para que pudiera jugar un poquito más y decidió enviarlo a los Venados. Ahí entendió que el fútbol profesional no era sencillo, aprendió a competir bajo presión y valorar cada oportunidad que se le daba. En 2017, la explosión en Lobos, llegó su participación ahí. Este fue el primer gran punto de inflexión en su carrera. Con velocidad y potencia y goles, se convirtió rápidamente en uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX. Su nombre comenzó a sonar en todo México. Regresó a Tigres en 2018. Después de su buen desempeño, regresa, compartió vestidor con grandes figuras y ganó experiencia en un club acostumbrado a pelear títulos. Aunque la competencia seguía siendo muy fuerte, continuó creciendo como futbolista. En junio del 2021, su llegada a Atlas, por ahí del 18 de junio, Atlas anuncia su incorporación. Muchos pensaban que sería un buen refuerzo. Nadie imaginaría que se convertiría en un ídolo. En diciembre del 2021, llega como campeón, impulsa a Atlas a ser campeón. Atlas llevaba 70 años sin ganar una Liga MX. Con Julián como una de las principales figuras en el club, rompió esa larga sequía y se proclamó campeón del torneo de Apertura 2021. Para mí, los aficionados, fue un momento histórico. El histórico bicampeonato. Meses después, Atlas volvió a conquistar la Liga MX. Con ello consiguió un bicampeonato que muchos equipos han logrado en la historia del fútbol mexicano. Quiñones fue una pieza fundamental por sus goles, asistencia, sacrificio dentro del campo. En 2022 lo compran definitivamente. Tras su extraordinario rendimiento, Atlas sus derechos de manera definitiva a Tigres. Ya no era un préstamo, ya se había convertido en uno de los futbolistas más valiosos del campeonato mexicano. El 3 de julio del 2023, el Club América anunció oficialmente su contratación. Fue uno de los fichajes más importantes del fútbol mexicano. Llegó al club más mediático del país, donde la presión es enorme y no solo sirven títulos. En diciembre del 2023, campeón con el América. En su primer torneo ayudó al América a conquistar el campeonato. Demostró que podía rendir tanto en equipos protagonistas como en escenarios de máxima exigencia. En 2023 adquieren la nacionalidad mexicana. Ese mismo año obtuvo oficialmente la nacionalidad mexicana. Fue un momento muy especial. Se naturaliza mexicano después de vivir varios años en México y ya tener una esposa, y por venir un hijo, una hija, decidió presentarse deportivamente en el país que había abierto las puertas, ¿verdad? Entonces, representa a México. Su debut en la selección mexicana, oficialmente en un partido frente a Honduras. Escuchar el himno nacional mexicano del encuentro fue uno de los momentos más emotivos de su carrera. Posteriormente, en 2024, venta al Al-Qadashi. En 2024, venta al Al-Qadshia. En 2024, venta al Al-Qadashia. En el verano del 2024 fue vendido al Al-Qadashia de Arabia Saudita. La operación rondó en $16 millones, convirtiéndose en una de las ventas más importantes de un futbolista de la Liga MX en esos años. Muchos dudaban de si mantendría su nivel. Él respondió con goles. En el 2020-25 y 2020-26 se consolida. En Arabia siguió marcando goles, demostrando que podía competir fuera del fútbol mexicano. Su buen momento le permitió mantenerse como jugador importante para la selección mexicana. Y así es como llega al Mundial del 2026. Llega a la Copa del Mundo como uno de los delanteros de mayor confianza del equipo mexicano. Su velocidad, fuerza y capacidad para definir.
Julián Quiñones llegó a la Copa del Mundo como uno de los delanteros de mayor confianza del equipo mexicano. Su velocidad, su fuerza, su capacidad para definir lo convirtieron en una de las principales armas ofensivas de México. Más allá de los resultados, Julián Quiñones representó una historia de perseverancia, un joven que salió de un pequeño pueblo de Colombia, que llegó solo a México, que luchó por cada oportunidad, que conquistó campeonatos con Atlas y con América, que fue vendido al extranjero y que terminó defendiendo con orgullo la camiseta de la selección mexicana. Su carrera demuestra que los sueños no conocen fronteras. A veces el destino te lleva lejos de donde naciste, pero muy cerca del lugar en donde realmente perteneces. Él fue Julián Quiñones, nacionalidad mexicana por naturalización.